Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Vamos a estudiar la Biblia hoy día juntos otra vez. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Angélica y Giselle, su maestra. Así que bienvenidos otra vez. El título de esta lección es La negación de Pedro, pero lo que yo le pusiera es arrestado y negado. Ajá, sí. Y pues el énfasis nos dice, cuando oramos, Dios nos ayudará a no pecar. Pero si pecamos, debemos pedirle a Dios que nos perdone y Él lo hará. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque a través de lo que tú pasaste en tu vida cuando estuviste aquí en la tierra, nosotros podemos aprender a ser como tú para no cometer los mismos errores que vamos a aprender en esta historia. Ayúdanos a prestar atención en nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo para memorizar de esta lección dice: porque tú Señor eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Salmos 86:5. En Getsemaní, Jesús finalmente había hecho su decisión para seguir el plan que él y su padre habían decidido mucho tiempo atrás para salvar a la humanidad del pecado, ¿verdad? Él decidió finalmente avanzar en el plan. Agonizó mucho en ese lugar, en Getsemaní. Y se acuerdan que él casi se dio por vencido. Casi. Y Dios mandó al ángel Gabriel para consolarlo. Y Jesús se sintió mucho mejor. El ángel Gabriel le mencionó todas las personas que serían salvas por su sacrificio. Y eso lo llenó de felicidad y le dio ánimo para seguir avanzar en el plan de salvación. Luego Jesús regresó a ver a sus discípulos. Esta fue la tercera vez, porque ya él los había despertado, pero se habían vuelto a dormir, ¿verdad? No podían orar con él. Pero en esta tercera vez él fue y los vio durmiendo y los despertó y les dijo: levantaos, que la multitud viene, que aquel que me va a traicionar está aquí. Y mientras Jesús les hablaba a sus discípulos, oyeron la multitud llegar. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, él salió al frente, delante de los discípulos. ¿Y sabes por qué? Porque él amaba a sus discípulos. Él quería proteger a sus discípulos. Él no quería que esa multitud, que esa gente les hagan daño a sus discípulos. Por eso él se fue rapidito al frente para cubrir a sus discípulos. Qué lindo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que pasó en Marcos capítulo 14, versículo 42 al 43. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12 discípulos, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿Y sabes qué? No solamente en una multitud que estaba ahí, sino también estaban ahí los escribas, los fariseos. Ellos querían asegurarse que el trabajo se ha hecho bien. Ellos no confiaban que estos soldados y esta multitud iban a traer a Jesús, que a lo mejor se iba a escapar. Entonces ellos se aseguraron de estar presentes para que todo marche como ellos querían. Entonces, cuando Jesús estaba ahí al frente de los discípulos, él les preguntó a la multitud: ¿a quién buscan? ¿Qué quieren? Vamos a ver en Juan 18, 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron todos y se cayeron a la tierra como muertos. ¿Por qué cayeron todos al suelo como muertos? ¿Sabes qué? La Biblia dice que el poderoso ángel que había consolado a Jesús un poco antes, quien era el ángel Gabriel, él vino y se interpuso entre él y la multitud. Y el resplandor
que rodeaba a Jesús los hizo tambalearse hacia atrás y caer como si estuvieran muertos. Entonces el ángel vino, más la divinidad que atravesó Jesús, que se iluminó bastante, era tan brillante y tan poderoso que todos se cayeron para atrás. No podían soportarlo. Qué cosa, qué evidencia para más clara, ¿verdad? No sé cómo estos soldados son tan tercos. Ninguno de ellos podría hacer eso. Sin embargo, ellos no quisieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús podría haberse escapado en ese momento, pero no lo hizo porque tenía que cumplirse la profecía. Cuando el resplandor desapareció, todos ellos, toda la multitud se pusieron de pie rápidamente y Jesús les habló de nuevo en el versículo 7 y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo a los de la multitud que puesto que él era a quien buscaban, no debían arrestar también a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué Dios para más compasivo y más amoroso y considerable tenemos. Que aún en ese momento, Él le importaba el bienestar de sus discípulos, que estaban con miedo, aterrorizados, ¿verdad? Bueno, Judas había dicho a la multitud y a los soldados acerca de Jesús, y Él les dijo cuál era el plan. Entonces, fingiendo no estar con la multitud, Judas tomó la mano de Jesús, lo besó e incluso fingió llorar por lo que estaba sucediendo. ¡Qué horror! Y así le dijo: saludos, Rabí. Y la Biblia dice en Marcos 14:44, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: el que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle, y entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Eso le hubiera explicado que Jesús es Dios, que Jesús sabía que él le estaba entregando con un beso. Él no le había dicho a Jesús de su plan, pero Jesús es Dios. Eso le hubiera revelado a Judas, pero Judas ya había dejado que el diablo entre en él y estaba rebelde. No quiso escuchar o cerró sus orejas a lo obvio, a lo que se veía claramente que Jesús era Dios. Bueno, y Jesús se dejó atar. Cuando los discípulos vieron que Jesús se dejaba atar, ellos se pusieron atónitos, aterrorizados. Ellos estaban listos para luchar. Y Pedro incluso sacó su espada. Dice en Juan capítulo 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¡Wow! Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos estaban allí en esa ocasión observando aquello que estaba ocurriendo esa noche. Y Jesús le dijo a Pedro que los ángeles de su Padre podían salvarlo de la multitud. Pero si hubiera permitido que lo salvaran, ¿cómo podría habernos salvado a nosotros? ¿Cómo se cumplirían las profecías? Malco, el siervo del sumo sacerdote, estaba seguramente gritando de dolor porque le había cortado la oreja. De inmediato Jesús se inclinó y restauró la oreja de nuevo al muchacho. Le puso de vuelta su oreja en su carita y lo sanó. Eso le hubiera demostrado a todos que Él es Dios también. Evidencia tras evidencia. Sin embargo, como ellos estaban escuchando a Satanás, no querían darse por vencidos. ¡Qué horror! Bueno, Jesús
se dejó atar otra vez. Fíjate que la primera vez que se dejó atar, cuando vio que Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, él rapidito se soltó. Entonces eso era evidencia que él podía escapar si él quería, ¿verdad? Y otra vez, después de sanar al siervo del sumo sacerdote, se dejó atar otra vez. Eso dice que Jesús se entregó. Nadie lo forzó, nadie lo tuvo que coger para que no corra. No, nada de eso. Y con las manos atadas, Jesús fue llevado ante Anás. Ahí está. Anás, él había sido sumo sacerdote, pero ahora su yerno Caifás ocupaba ese cargo. Anás quería que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Dice, pero antes de que pudieran matarlo, necesitaban que tanto los judíos como los romanos estuvieran de acuerdo en que él necesitaba morir. Por eso necesitaban que Jesús diga que él era el Hijo de Dios. Así que el consejo judío decidiría que debía morir. Y si lograba demostrar que Jesús intentaba establecer en secreto un nuevo reino, los romanos también dirían que debía morir y estuvieran de acuerdo. Entonces, aquí el sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Entonces Jesús le responde, yo públicamente he hablado al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y en secreto no he dicho nada. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que me han oído hablar, ellos deben saber lo que dije. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Uy. Bueno, de ahí lo llevaron a Jesús ante Caifás. Y Anás también fue. ¿Sabes qué? Que Anás, él fue el primero papa. Ajá. Porque cogían la palabra de Anás como Dios. Sí. Casi lo adoraban, como si él fuera el mismo Dios. La gente lo consideraba que su palabra era la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, Anás se fue cuando lo llevaron donde Caifás. Poco después llegaron algunos miembros del consejo y comenzó el juicio. ¿Sabes qué? Que cuando comenzó el juicio no invitaron a Nicodemo, ni tampoco a José de Arimatea. ¿Por qué será? Bueno, yo les digo que Nicodemo y José de Arimatea estaban en el lado de Jesús. Ellos protegían a Jesús en estas juntas. Y entonces los sacerdotes se habían dado cuenta y por eso no los invitaron. ¡Qué horror! Bueno, los sacerdotes habían pagado a personas para que mintieran sobre Jesús, pero sus mentiras no tenían sentido. Uno decía una cosa y otro decía lo contrario. Empezaban a enfadarse y a frustrarse, pero Jesús permanecía tranquilo y paciente. Finalmente, Caifás dijo algo de tal manera que Jesús supo que debía responder y sabía que su respuesta les daría una excusa para decir que debía morir. Todos observaban y escuchaban. ¿Se atrevería a decir la verdad? ¿Qué fue aquello que preguntó Caifás y cómo respondió Jesús? Vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mientras hablaba, Jesús miró directamente a Caifás y por un momento Caifás sintió terror. De repente pensó que Jesús podía ver su corazón malvado, que él penetraba adentro de sus pensamientos más oscuros y sucios.
Sabía que algún día terrible estaría ante un juez y que ese juez es Jesús. Pero no le gustó eso, no le gustó esos pensamientos y se sintió muy, pero muy estorbado. Así que los sacó de su mente y no quiso pensarlos más. Caifás intentó rápidamente apartar aquellos pensamientos terribles, pero nunca lo abandonarían mientras viviera. El resto de su vida no podía dormir porque ese pensamiento se le quedó en la cabeza. Bueno, fingiendo estar escandalizado porque Jesús decía ser el Hijo de Dios, hizo algo que un sumo sacerdote nunca debería hacer. Él rasgó su hermosa túnica y Jesús se entristeció. Ojalá aquellos sacerdotes y gobernantes orgullosos hubieran estado dispuestos a entregarle sus corazones obstinados. Como el Sanedrín no tenía permiso para juzgar a las personas por la noche, tuvieron que reunirse de nuevo cuando hubiera luz del día. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» ¿Qué es peor? ¿Ser castigado cuando lo mereces o cuando sabes que no lo mereces? ¿Qué es peor? ¿Cuál de estos estaba sucediendo a Jesús? El segundo, ¿verdad? Cuando él no había hecho nada malo y estaba siendo castigado. ¿Sabes? Jesús estaba sufriendo, pero algo le dolía más en su corazón. Después que los discípulos huyeran y dejaran a Jesús, Pedro y Juan habían regresado y siguieron a la multitud hasta la sala del consejo. Los sacerdotes sabían que Juan era discípulo de Jesús y esperaban que observaba y escuchara. Él se sentó en un rincón donde pudiera estar lo más cerca posible de Jesús, pues los sacerdotes querían que Juan vea lo que le pasaba a su maestro para que él se recante, para que él no haga lo mismo, para que él vea lo que le va a suceder a él si él hace lo mismo, ¿verdad? Pedro se había quedado en el patio, calentándose junto a una hoguera. Intentaba comportarse como si fuera uno más de aquella gente ruda. Pero una criada había visto a Pedro entrar con Juan y ella le preguntó algo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas Pedro negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Esta es la primera vez que cantó el gallo. Poco después, otra joven vio a Pedro y habló con quienes lo rodeaban. Y esta vez, Pedro juró que no conocía a Jesús. Ahora sentía miedo. Aquí nos dice en el versículo 71 y 72 de Mateo 26, dice: «Saliendo él a la puerta, le vio otra dama, otra mujer, y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre», dijo. La tercera persona que lo reconoció fue el siervo del sumo sacerdote a quien Pedro le había cortado la oreja. Oh, madre mía, en el huerto de Getsemaní. Y había visto a Pedro allí, esta vez tras sus maldiciones y juramentos. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Wow. Vamos a ver en Juan 18, 26 y 27. Dice: «Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Y Pedro negó y dijo: «No lo soy». Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?» Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y dice en Marcos 14:71,
Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Pero Pedro, intentando comportarse como si ni siquiera conociera a Jesús, en realidad se sentía fatalmente mal, mientras observaba y escuchaba lo que sucedía. Y cuando el gallo cantó por segunda vez, el Pedro escuchó y recordó lo que Jesús había dicho. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2. 2. Y eso había dicho Jesús. En Marcos vamos a recordar lo que Pedro recordó esa noche cuando el gallo cantó. 14:30 dice: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2. 2 veces. ¿Y cuántas veces le negó? 3. 3. Antes que el gallo cante la segunda vez, le negó la tercera vez. Jesús también oyó al gallo. Se volvió hacia los jueces enfurecidos y miró a Pedro. Y en ese mismo instante, Pedro miró a Jesús también. ¡Wow! ¡Qué encuentro de miradas! ¿Alguna vez tú has mirado a tu mamá, a tu papá cuando tú has hecho algo malo y ellos te miran y tú les miras para ver cómo van a responder? Imagínate Jesús mirándole a Pedro. La expresión del rostro de Jesús no decía: te lo dije. Eso era lo que Pedro merecía. Pero el rostro de Jesús reflejaba tristeza, lástima y compasión y perdón. Era como si Jesús hubiera dicho: te quiero, Pedro, y siento lástima por ti. Me has herido, pero te perdono. Estoy triste, pero no estoy enojado. Y aquella mirada le rompió el corazón a Pedro. No soportó más y se quebró y terminó quebrado en llantos, ¿verdad? Quizás Pedro bajó el rostro mientras los recuerdos acudían a su mente. Era un encuentro de sentimientos. Se sentía tan mal. Y al mirar de nuevo vio una mano tosca lista para bofetear a Jesús. Pero Pedro sabía que lo que él había hecho hería a Jesús aún más que una bofetada. ¡Qué horror!, ¿verdad? Sollozando se dio la vuelta y salió corriendo a solas en la noche. ¿Y a dónde es que terminó Pedro? Pedro no sabía dónde ir y tampoco le importaba. Corrió sin rumbo a dónde ir. Finalmente llegó a Getsemaní, al mismo lugar donde Jesús había estado sufriendo hace tan solo unos momentos. Y entonces surgieron más recuerdos. Su mente se llenó de más recuerdos que él se había estado durmiendo mientras Jesús estaba orando. Todos estos sentimientos y recuerdos se encontraron. Ojalá se hubiera mantenido despierto y hubiera orado. Ojalá no hubiera estado tan seguro de sí mismo. Entre lágrimas, odiándose a sí mismo y deseando morir, Pedro cayó al suelo en el mismo sitio donde Jesús había sufrido y estaba a punto de morir. Aunque había sido un cobarde, amaba verdaderamente a Jesús. Pero, ¿cómo podría Jesús perdonar a Pedro? ¿Cómo podría volver a confiar en él? Sabía que no merecía seguir siendo su discípulo. ¿Cómo demostró Jesús que conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo? Cuando le dijo: Pedro, hoy noche tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y así demostró Jesús que él conocía a Pedro más que él mismo. ¿Nos conoce Jesús mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos? Nos conoce mejor, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando tus padres te advierten sobre los malos hábitos, sobre cosas malas que debes cambiar?
¿Discutes con ellos al respecto o les escuchas? Escuchémosle, oremos para que Dios nos ayude a escuchar a nuestros padres y a cambiar las cosas que no deben pasar. Si hemos hecho algo malo, debemos cambiar, porque si no, nos podemos terminar bien mal, así como Pedro. Vamos a ver qué pasó a Pedro en la siguiente lección de la siguiente semana. No se lo pierdan. Vamos a repasar el versículo de esta lección de memoria. Porque tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. A ver, Angélica. Porque tú, Señor, eres bueno y eres dispuesto a perdonar. Ojalá, amiguitos, que ustedes puedan memorizárselo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque a través de la historia de tu vida aprendemos todas estas circunstancias que pasaste y cómo te hirieron, Señor, pero tú perdonaste a Pedro. Pedro te negó y esto te dolió bastante, más que una bofetada. Y gracias porque tú nos demuestras que tú lo perdonaste y que tú nos puedes perdonar a nosotros. Ayuda a mis amiguitos y a nosotros a siempre doblar nuestras rodillas y hacer lo que tú quieres que hagamos, a escuchar a nuestros padres, a obedecer y a cambiar nuestros malos caminos para que nos vaya bien, para no terminar mal. Te lo pedimos todo esto y te agradecemos por escuchar nuestra oración. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos y no te olvides que cuando oramos, Dios nos ayudará a no pecar. Pero si pecamos, debemos pedirle a Dios que nos perdone y Él lo hará. Adiós. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.